¿Cómo están, queridos estudiantes? Estoy grabando un video de repaso adicional de contenidos respecto al tema de la oración y el punto. Bien, vamos a ver entonces algunos aspectos que están asociados con la correcta sintaxis en la elaboración de párrafos. Este video va a contener algunas preguntas interactivas y en ese sentido va a haber bastantes actividades sobre las cuales voy a dejar un pequeño tiempo para que ustedes puedan resolverlas de forma virtual y puedan continuar la observación de esta explicación. Vamos a primero identificar cuáles son los errores en este texto. La hamaca, raíz de origen andino, contribuye a la recuperación de pacientes clínicos desnutridos. Sus nutrientes ayudan a mantener una adecuada vitalidad e incrementan el rendimiento físico y mental. O incrementa, dices, ¿no? Hay un error ahí. En las personas ancianas previene la gripe y los resfríos, así protegiendo al organismo contra virus y bacterias. La hamaca es pequeña y achatada. Su raíz tuberosa se parece al rabanito y su color es amarillo o morado. Posee de 12 a 20 hojas enteras y dentadas que descansan cerca del suelo. Cuando sus hojas exteriores se mueren, hay una constante formación de nuevas hojas, lo cual hace a la hamaca una planta muy fuerte. Bien, ya se habrán dado cuenta que hay errores de redundancia y otros que están afectando la construcción del párrafo. Sin embargo, yo ahora les voy a dejar 30 segundos para que identifiquen qué errores se están cometiendo, sobre todo en aquellos elementos o en aquellos enunciados que están subrayados. Muy bien, tal como mencionaron, la hamaca, raíz de origen andino, así protegiendo el organismo contra virus y bacterias. Y el último enunciado no son oraciones, pueden estar conformados por frases o por verboides. Como se habrán dado cuenta, este error afecta la comprensión de los enunciados. En esta siguiente diapositiva encontramos estos errores marcados de forma corregida. En el caso anterior observamos que decía la hamaca, raíz de origen andino, y acá hemos reformulado el enunciado. La hamaca es una raíz de origen andino. Y observamos los demás enunciados con verbos. Por ejemplo, además ayuda a mantener una adecuada vitalidad e incrementa el rendimiento físico y mental. Incluso se ha incrementado el uso de conectores. Observamos entonces que para poder redactar un párrafo necesitamos siempre usar conectores, pero especialmente usar verbos y verificar todos los elementos gramaticales que nos permitan también cohesionar el texto. Y es por eso que hoy día vamos a ver 3 temas colaterales, ¿no? Primero el verbo, luego el verboide, o 4 temas incluso. El verbo, el verboide, la oración, cómo distinguir una oración de otro tipo de enunciados, el verbo principal y el verbo subordinado, por supuesto, y básicamente esos serían los temas, ¿no? Y el uso del punto que está asociado a reconocer el inicio y el término de una oración. Veamos entonces el tema 1,
el verbo y su diferencia frente a los verboides. Iniciemos entonces con el verbo y su reconocimiento. Por ejemplo, observamos esta diapositiva. Bailarán, ballet clásico. Estuvo deprimido, parece dormida. Observamos 3 enunciados en los cuales hay un denominador común. Justamente aparecen verbos. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente son verbos? Más allá de la típica definición semántica de que el verbo es la palabra que expresa acción o estado, ¿no? Porque estuvo y parece nos manifiestan un estado de la persona más allá de una acción. Como les comentaba, en realidad el reconocimiento del verbo está asociado con la gramaticalidad, la conjugación, la plasticidad que tiene la palabra de modificarse en tiempo, adaptarse al tiempo verbal, a la persona gramatical. Y aquí tenemos 3 elementos que nos permiten hacer un checklist, si se quiere, de las palabras que consideramos o que son consideradas como verbos, ¿no? Número 1, ¿quién realiza la persona gramatical? Puede ser la primera, segunda o tercera persona gramatical. Puede ser la primera persona en número singular, como vemos en la segunda condición, en número singular o plural. Igual, segunda persona en singular o plural, tú, ustedes, en el caso de la primera persona, yo, nosotros. O la tercera, que podría estar conformada por él o ella en singular y ellos o ellas en plural. Y el tercer elemento, el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en bailarán encontramos el tiempo futuro, tercera persona, plural, estuvo deprimido, tiempo pasado, primera persona en singular, parece dormida, tercera persona, presente, en singular, ¿no? Podemos ir derivando estas conjugaciones verbales. En el caso incluso del tercer enunciado, ya observamos una catalogación de estos 3 elementos. Si se cumple esa condición, entonces estamos frente a un verbo. Sin embargo, en muchos casos, el verbo se confunde con el verboide. Y es importante conocer la diferencia. Así que, ¿qué es un verboide? Bien, observamos esos 3 enunciados, ¿no? Contemplando el amanecer, antorcha encendida y respetar el semáforo. Observamos que en esos 3 enunciados, si bien es cierto que puede aludir a cierta acción, estas palabras no presentan ni tiempo, ni persona, ni número gramatical. Y es bien fácil comprobar, ¿no? Si le asociamos algún pronombre de primera o segunda, tercera persona, vemos que no se puede conjugar. No podría decir yo, tú, ellos, contemplando el amanecer. Necesitamos una palabra previa, por ejemplo, al gerundio, que es el primer caso, para que el enunciado tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, yo estoy contemplando el amanecer, por poner un ejemplo. Es más, los verboides, aparte de no poderse conjugar, tienen otras funciones en la oración, pero no funcionan como verbo. Tienen otros usos o pueden aparecer complementando al verbo. Entonces, técnicamente, si encontramos estas palabras, no las podemos catalogar como verbos. Más bien, para cerrar el tema de los verboides, nos podemos encontrar con 3 tipos de verboides: infinitivos, participios y gerundios. Los infinitivos los reconocemos por terminación ar, el, ir, ejemplo, cantar, beber, dormir. Los participios por had, oído, tos o cho, cantado, dormido, regaladas, frita, impreso, dicho. Gerundios por las terminaciones ando, yendo y yendo, cantando, comiendo, destruyendo. Ahora pasamos a un segundo ejercicio. Señale cuáles son las siguientes o cuáles de las siguientes palabras son verbos. Inquieto, tutoría, redactaba y desmotivado. Son las 4 palabras
Yo les voy a dar 20 segundos y en la siguiente lámina o diapositiva les voy a dar la respuesta. Muy bien. Entonces se han dado cuenta que de esa lista de palabras, la única que cumple con la condición de poder ser conjugado es el número 3. Veamos por qué. En el caso de inquieto no podríamos establecer ni el tiempo, ni el número, ni persona, y más bien nos damos cuenta que funciona como adjetivo, que nos brinda una cualidad. En el caso de tutoría, la misma fórmula, ¿no? No presenta ni tiempo, ni número, persona, más bien es un sustantivo. Y en el caso de redactaba, tiene un tiempo verbal pasado y se encuentra en tercera persona. Y finalmente, desmotivado es un verboide, ¿no? Es un participio. Entonces, con esta pequeña teoría podemos ya discriminar estas diferencias. Porque parte del cuestionario alude a distinguir los verbos y justamente no contabilizar a los verboides como verbos. Pasamos ahora al segundo tema, que es la oración, ¿no? La oración que se encuentra dentro de la teoría de los enunciados. Como podemos ver, hay una división más detallada, pero esta es la división clásica de los enunciados, dentro de las cuales podemos encontrar la frase, la proposición y la oración. Sin duda, ustedes ya conocen la diferencia entre frase y oración y vamos a reforzar el término proposición. Definitivamente aquí el elemento que tiene toda la fuerza comunicativa es la oración. Tanto así que la frase y la proposición forman parte de la oración. También tienen una función, pero el elemento protagónico, el ladrillo, podríamos decir, de los párrafos, la célula, es la oración. Y ahí observamos, por ejemplo, en el caso, en la oración dispuesta, esta composición gramatical. Los estudiantes dijeron que irán al campus. Observamos claramente que hay dos verbos, ¿no? Pero que esos dos verbos forman parte de una oración compuesta y que más bien hay otro elemento dentro de la oración compuesta que es la expresión que irán al campus, que también tiene un verbo, pero si lo aislamos, este enunciado, y solo lo dejamos como que irán al campus, pierde cierta condición, ¿no? Que es el sentido completo. Entonces, básicamente observamos que la oración tiene sentido completo y tiene independencia sintáctica. A diferencia de la proposición que carece de sentido completo y también tiene o no tiene independencia sintáctica, sino más bien es dependiente sintácticamente de un verbo o de una proposición principal. Y ni qué decir de la frase, ¿no? Porque la frase tampoco tiene sentido completo y tiene dependencia sintáctica. Con ello, concluimos que la oración es una unidad de sentido que expresa una idea completa, que posee verbo principal y es independiente sintácticamente al tener un verbo principal. Y además hay un sentido ortográfico ya que se separa mediante un punto. Vamos a ver entonces un tercer ejercicio, para lo cual les pido reconocer el tipo de enunciado. Yo te aseguro que todo eso es cierto. La idea es que reconozcamos si es frase, proposición o si es una oración. Desde el ejemplo A, yo te aseguro que todo eso es cierto. Ejemplo B o caso B, descuidando así su labor. C, porque presenta más consistencia su propuesta. Y D, mírame. Igual voy a dejar
20 segundos para que ustedes reconozcan cada uno de estos enunciados y luego muestro la respuesta. Muy bien, pasemos entonces a la respuesta. Yo te aseguro que todo esto es cierto. Observamos que hay un verbo, bueno, en realidad hay dos verbos, aseguro y es, ¿no? Un verbo principal y un subordinado, pero dijimos que lo más importante era la presencia del verbo principal, por ende, es una oración. El segundo enunciado, descuidando así su labor. Observamos que, que tiene un gerundio, ¿no? Y dijimos que aisladamente el gerundio no puede cumplir la función de verbo, así que lo vamos a considerar como una frase. En el tercer caso, la opción C, porque presenta más consistencia en su propuesta, es verdad que encontramos un verbo, pero está subordinado a este enlace llamado porque, un elemento subordinante. Por eso vamos a considerarlo como proposición, porque le faltaría un verbo principal para que tenga además sentido completo. Y mírame, por muy pequeño que sea el enunciado, encontramos un verbo y está conjugado. Y basta que haya un verbo principal, un verbo conjugado, porque evidentemente hay un sujeto tácito, para poder considerar la opción D como oración. Esto nos lleva entonces a reconocer la diferencia entre verbo principal y subordinado. Vale decir proposición principal y proposición subordinada. Veamos la diferencia. Ya hemos visto ejemplos anteriores y esto va a redondear, esta explicación va a redondear lo que ya ustedes saben. En el caso del verbo principal, obviamente un verbo está contextualizado dentro de una oración y no va a tener una partícula subordinante, es decir, el verbo se asocia directamente con el sujeto de la oración. Ejemplo, los padres resultan grandes responsables de los problemas de adicción de sus hijos. Algunos estudiantes deciden abandonar su escuela por sentirse insatisfechos en dicho ambiente. Observamos que solamente en estos enunciados hay verbo principal. Y en cambio, el verbo subordinado aparece en las oraciones compuestas, donde hay más de un verbo. Otro elemento para reconocer el verbo subordinado, porque hay proposiciones o oraciones compuestas coordinadas donde puede haber dos verbos principales, es el hecho que en las expresiones subordinadas o oraciones compuestas por subordinación encontramos nexos o subordinantes que conllevan a que aparezca un verbo principal y un verbo subordinado. Por ejemplo, algunas drogas que generan mayor adicción son la marihuana y la cocaína. Podemos encontrar que el verbo generan está después de un enlace subordinante y más bien no tiene ningún correlato con ningún nexo subordinante. Entonces, el verbo principal en ese enunciado sería son y el verbo subordinado sería genera. Igual en el siguiente caso, los medios de comunicación agravan este problema, ya que vinculan el consumo de drogas con el placer y el éxito. En el caso de agravan, obviamente está asociado al sujeto, los medios de comunicación, no hay problema, este es el verbo principal, mientras que el vinculan se asocia al nexo subordinante, ya que, por ende, el verbo subordinado sería vinculan. Veamos entonces algunos nexos subordinantes. Tenemos que, quién, cuál, cuyo, dónde,
como cuándo. Los conductores que protestaron volverán. Quien mañana llegue temprano podrá salir, y así podemos leer los enunciados de forma sucesiva. Si se dan cuenta, el denominador común de todos estos nexos es generar una explicación. Por ejemplo, en el cuando terminó el paro de transportistas, pudimos ir al trabajo. Ese cuándo antecede una explicación. O también podremos encontrar el cuánto explicativo, el mientras, que genera un contraste, sí, que genera una condición, y apenas, porque, aunque, ¿no? Que son conectores. Por ejemplo, si evacúan a tiempo, incluso hay una coma, no habrá problema, ¿no? Entonces, evacúan sería el verbo subordinado, habrá sería el verbo principal. Por ejemplo, con el aunque se resistieron, los invasores fueron desalojados. Resistieron se consideraría como verbo subordinado y fueron desalojados, verbo principal. Va a haber muchas preguntas sobre verbo principal y verbo subordinado. Por último, observamos la relación entre punto y oración, y hemos visto desde un inicio que la oración finaliza con un punto, que es un signo ortográfico quizás el más importante de todos, que delimita la separación entre cada idea. Y lo que observamos, por ejemplo, en este párrafo es que no hay ningún punto, no es un párrafo apócrifo o amorfo, porque no nos marca ninguna pausa. Yo solamente leeré los dos primeros enunciados y ustedes me marcarán o marcarán mentalmente y a distancia dónde se encuentra el punto. El mundo actual se caracteriza por un dinamismo acelerado. En este entorno la única constante es el cambio. Lo que es válido hoy, mañana quizá no tenga el mismo valor. Bien, creo que ya he leído hasta 3 enunciados. Los he leído de corrido porque efectivamente el punto marcaría una pausa. Y nuestro actual conocimiento del verbo nos debería llevar a reconocer dónde está el punto. Y el primero es: el mundo actual se caracteriza por un dinamismo acelerado. Punto. En este entorno, la única constante es el cambio. Punto. Lo que es válido hoy, mañana quizá no tenga el mismo valor. En este entorno, la única constante es el cambio. Punto. Lo que es válido hoy, quizá mañana no tenga el mismo valor. Punto. Vamos a poder apreciar el solucionario en esta última diapositiva. Y queda que ustedes respondan algunas preguntas sobre oración y punto. Y con ello puedan resolver exitosamente estos ejercicios en el aula virtual. Les agradezco la paciencia y la espera por este video que lo estoy volviendo a grabar.